Bienvenido a esta sala del Gabinete del Teatro del Palacio de la Madraza del Centro de Cultura Contemporánea. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí con todos ustedes, porque hemos pasado un año, como todos saben, pues complicado, en el que las conferencias las hemos tenido que programar online. Y bueno, sinceramente yo creo que pierde muchísimo el no contar con el público aquí presencialmente. Así que bueno, por mi parte estoy encantada de poder retomar estas actividades presencialmente. Hoy empezamos un nuevo ciclo de conferencias, las correspondientes al curso 2021-2022. Ciclo de conferencias que siempre organizamos dentro de lo que es el Centro de Cultura Contemporánea en el área de ciencias experimentales entre el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida y el aula Emilio Herrera de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues para empezar este ciclo de conferencias de 2021-2022, bueno, pues pensamos que quizás lo más adecuado fuera empezar con una conferencia que estuviera relacionada con los volcanes. Evidentemente, como todos saben, pues por la actualidad en la que nos encontramos y toda la repercusión mediática y social que está teniendo esta erupción, que desde hace una semana pues a todos nos tiene un poco pendientes y de alguna manera en vilo. En ese sentido, bueno, yo me puse en contacto con Jesús Ibáñez. Jesús es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Granada, en el Departamento de Física Teórica y del Cosmos, y también es investigador en el Instituto Andaluz de Geofísica. Jesús, evidentemente, y se lo tengo que agradecer muy sinceramente porque fue decirse, me dijo sí, ni siquiera me preguntó el día ni la hora, cuando quiera y donde quiera. Y bueno, pues entonces, evidentemente, pues estuvimos hablando de qué tipo de conferencia íbamos a dar. Evidentemente iba a ser de los volcanes, pero bueno, pensamos que quizás en vez de entrar en temas más científicos, que podría ser un tema un poquito más, bueno, más especialista, hablar un poco de la repercusión social, de la repercusión tanto social y económica que tienen los volcanes en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, bueno, pues de ahí el título de la conferencia. Como les decía, Jesús es catedrático de Física Teórica, de Física de la Tierra, en el Departamento de Física Teórica del Cosmos. Es especialista en sismología y más concretamente en sismología volcánica. Actualmente coordina un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada y de diferentes países cuyo fin es el uso de la inteligencia artificial y del aprendizaje profundo para realizar alertas tempranas de erupciones volcánicas. Ha sido y es investigador principal de proyectos de vigilancia de volcanes alrededor del mundo, destacando más de 15 años trabajando en la Antártida y también trabajando con numerosos volcanes de Italia, México, Estados Unidos, Argentina, Rusia y muchos otros países. Ha sido investigador invitado o contratado en diferentes universidades, como la Universidad de Harvard y Berkeley en Estados Unidos, Catania o Salerno en Italia, UNAM y Colima en México, La Plata en Buenos Aires, Salta en Argentina, Cork o Dublín en Irlanda, etc. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales, tiene más de 135 artículos científicos en revistas de impacto, de alto índice de impacto, ha presentado más de 400 ponencias en congresos científicos internacionales y es chair de los programas postdoctorales María Slowodska-Curie en el panel de Medio Ambiente y GEOCEAN, y ha sido también chair en los programas de redes doctorales para el mismo panel. Bueno, además de todo esto, como ustedes ven, es un excelente investigador que ha dedicado toda su vida no solamente a la docencia, sino también a la investigación, toda relacionada con la sismología. Bueno, pues además de todo eso, me gustó mucho que me dice que la divulgación del fenómeno volcánico y sus efectos sociales es su pasión. Así que muchísimas gracias por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo y sobre todo por también querer contarnos a nosotros todo lo que haces. Así que cuando quieras. Pues muchas gracias. Ana se me olvidó decir una cosa que cuando me invitó no sabía que es que a mí me encanta hablar, con lo cual eso es un problema, así que voy a aprovechar que tengo una audiencia, nos vamos a cerrar la puerta para que nadie pueda escapar, y así que a partir de este momento... No la cierres, no es broma. Vamos a intentar explicar un poco los volcanes. Como dice Ana, estuvimos pensando hacer la conferencia. Esta mañana la he tenido un poco más técnica en la Facultad de Ciencias, que era vigilando volcanes activos. A pesar de todo, me he traído alguna parte porque supongo que alguien que terminará preguntando por La Palma, perdón, y vamos a hablar un poco al final, en todo caso, de La Palma. Pero yo querría ahora ver un poco cómo el fenómeno volcánico está presente en nuestras vidas.
está presente en la religión, está presente en la cultura. Es parte de nuestra propia vida, aunque no lo sepamos y aunque realmente a veces lo ignoremos. De tal manera que cuando uno piensa que es un volcán, pues evidentemente la definición es un lugar de la superficie de la Tierra donde asciende una roca fundida, que llamamos magma cuando está en el interior de la Tierra, cuando asciende lo llamamos lava, unos volátiles, que son los gases, materiales sólidos grandes, pueden ser piroclastos, pueden ser bombas, o finos, que son las cenizas. Por tanto, la imagen que tenemos nosotros del volcán es algo parecido a esto. Pero el volcán ha estado presente, evidentemente el volcanismo es previo a la humanidad, el volcanismo es parte del origen de la Tierra, es decir, si decimos que la Tierra tiene 4.500 millones de años, el volcanismo tiene 4.500 millones de años, y desde que el hombre es hombre, ha habido hechos históricos, mitos y leyendas que han ido influyendo sobre los volcanes, sobre la humanidad a partir de los volcanes. Por tanto, la idea que quiero yo traer aquí es, por un lado, cómo nos influye, pero por otra parte, un hecho mucho más importante, que es nuestra alta vulnerabilidad ante el fenómeno volcánico. No quiero ser catastrofista cuando terminemos, pero sí quiero llamar la atención sobre el hecho de que ni siquiera esta pandemia es nada frente al fenómeno volcánico. Y lo primero que quiero hacer es una puntualización. Los fenómenos volcánicos son fenómenos naturales. No son ni desastres ni catástrofes. Un desastre significa, la raíz es que los astros, los dioses, nos han abandonado, al igual que una catástrofe. En realidad, el desastre lo produce el hombre. Es decir, la consecuencia de que el hombre no se ha adaptado al fenómeno natural es el desastre. Pero el fenómeno natural ha existido antes y existirá después. Por tanto, para mí, hablar de desastre o de catástrofe, en realidad es un mal concepto, porque en realidad somos nosotros los que no nos hemos, digamos, habituado o ni siquiera hemos sido capaces, dentro de todo nuestro sistema pues, prepotente de la humanidad, a adaptarlo a la propia naturaleza. Si encima, en un momento determinado pensamos en este año, en el 2021, pues es un año en donde mediáticamente ha habido muchas erupciones. Podemos empezar por la península de Reykjavik, no voy a pronunciar el nombre de este volcán, pero bueno, esta es una de las primeras erupciones que tuvimos. Hemos tenido en el Etna varias erupciones en este año, y en otros lugares, en Tungurahua en Ecuador, en Pacaya en Guatemala, la Soufrière en San Vicente, famosa nube de ceniza que parecía que llegaba hasta aquí, hasta Europa, el Sinaburque en Indonesia, y por supuesto, actualmente tenemos la erupción de La Palma. Es decir, la erupción de La Palma es una erupción que no está pues, presente. Con lo cual, la primera pregunta que cabría pensar es si lo que estamos viendo es un hecho excepcional. Y la respuesta es no. Y ahora vamos a ver que prácticamente en los últimos 150 años tenemos una menor energía, y también aquí quiero hacer una puntualización. Ni hay volcanes violentos, ni hay volcanes amables. Yo siempre digo el mismo chiste, a mí ningún volcán me ha invitado a café, pero la violencia es la del hombre. Podemos hablar de volcanes energéticos. Y la energía puesta en juego en el último tiempo sobre los volcanes es relativamente reducida. No significa nada. Es decir, que 100 años en un periodo geológico es absolutamente nada. Lo único que ocurre es que estamos en un momento en el que nos puede dar tiempo a reflexionar sobre si deberíamos cambiar para poder adaptarnos a lo que nos puede llegar y lo que nos llegará. Y en primer lugar, lo que queremos ver es qué es eso de que un volcán es grande o no es grande. Ahora, con esto de la erupción de La Palma, pues hay mucho volcanólogo de barra, mucho volcanólogo de National Geographic, que pues habla. Incluso utiliza términos pues bastante curiosos y los utiliza, que si es estromboliana, que si es no sé cuánto, tal y cual. Realmente son términos, algunos del siglo XIX, otros del siglo XVII, y nosotros tenemos números. Yo soy físico, pero a fin de cuentas podemos hacer números. Y el tamaño de un volcán está asociado por la cantidad de material que está emitiendo, por el índice de explosividad que tiene. Para que nos hagamos una idea, he recordado esta calerita que yo le he puesto a mis hijos y ponemos en matemáticas para pasar de kilómetros, de metros cúbicos. Un volcán que sea grande
o moderado, tal y cual, puede emitir 1 kilómetro cúbico de material. Si bajamos nuestra escalerita, 1 kilómetro cúbico son 1000 millones de metros cúbicos de material. Ahora están diciendo que el volcán de La Palma es muy grande, ha emitido solo 80 millones de metros cúbicos, es decir, 0,08 kilómetros cúbicos. Es decir, el volcán de La Palma actualmente es un volcán pequeño. Es verdad que tiene un impacto social grande, es verdad que está afectando a la población, pero desde un punto de vista de lo que podríamos considerar el fenómeno volcánico, a fecha de hoy, al final veremos que puede que dure mucho más, es un volcán pequeño. Si pintamos en un mapa de la isla de La Palma el tamaño de la colada de lava, lo podemos pintar con un rotulador porque sea una punta no muy gorda. Algunos me han dicho, dice, ha ocupado el 10%. Digo, ya quisiera que ocupara el 10% de la isla de La Palma. Quizás entre el 1 y el 2% es lo que está ocurriendo ahora, pero evidentemente está afectando. Por tanto, lo que tenemos que ver es que estos volcanes no son, ni siquiera el de La Palma, los que nos van a influir, sino van a ser estos volcanes, estos que están aquí abajo. Y podemos tener referencia al Pinatubo del año 91, pero fuera del Pinatubo tenemos que ir hacia abajo para hablar de volcanes de hace miles de años, pero que volverán a ocurrir. ¿Por qué? Porque tampoco hay ninguna evidencia de que la Tierra haya cambiado en su sistema dinámico y tectónico en los últimos 100 millones de años. Es decir, lo que haya ocurrido hace 100 millones de años volverá a ocurrir ahora. Por tanto, en ese sentido, lo que haya ahora, o lo que hubo, volverá a ocurrir. Pero también tenemos una percepción completamente diferente del fenómeno volcánico. Es decir, cada sociedad, cada cultura, a la hora de abordar el fenómeno volcánico, lo mira de diferentes maneras. Aquí he puesto dos ejemplos muy claros. Los japoneses al monte Fuji lo llaman Fujisan. En Japón, Kun es maestro, no me acuerdo cómo era el intermedio, y San es amigo. Cuando alguien te dice Pepe San o Jesús San, y te está diciendo amigo. Los japoneses llaman al Fuji Fuji-san, nuestro amigo el Fuji. La concepción mediterránea la tenemos claramente, por ejemplo, en el infierno de Dante. ¿Dónde está nuestro diablo? ¿Cuál es nuestro infierno? Huele a azufre, una caldera eterna. Dante sitúa la entrada del infierno en el Etna, y tenemos el infierno, un lugar de eterna fuego, es decir, el volcán es nuestro enemigo. Es decir, tenemos dos concepciones, la fatalista, la cultura mediterránea es fundamentalmente fatalista, no hablamos de la muerte, hablamos de largas enfermedades, por no decir cáncer, es decir, nosotros evitamos para que no venga yuyu, mientras que podemos abordar el fenómeno volcánico como un fenómeno natural que está en nuestro entorno. Tanto está en nuestro entorno que si empezamos a mirar todas las cantidades de cosas que están asociadas con el volcán, nosotros hablamos de vulcanizar la rueda. ¿Por qué hablamos de vulcanizar? Porque echamos azufre que viene de los volcanes. Pero el molcajete, por ejemplo, que ahora está tan de moda que yo me lo traje de México pensando, ahora resulta que lo puedo comprar por aquí. Ahora hablaremos de la puzolana. Vamos a ver el propio tequila, es decir, el diamante. Es decir, tenemos una gran cantidad de fenómenos, de circunstancias que nos están influyendo en la vida y que están con nosotros. Por supuesto, el turismo volcánico. Cuando se mencionó que La Palma podría ser un lugar de referencia al turismo volcánico, bueno, pues es verdad que hubo una ministra pues, que no lo dijo en un buen momento. Pero yo este verano me he ido con mi hijo a ver volcanes. No tuvimos suerte, pero fuimos a ver géiseres y fuimos a ver volcanes. Es decir, el turismo volcánico es también una fuente. Con mucho cuidado, pero fíjense, podemos tener Blue Lagoon, podemos tener el géiseres, podemos ver, bueno, los peelings, podemos hacer una serie de cosas. Ese turismo volcánico a veces pues llega a ser pues hasta relativamente peligroso, pero nos acercamos. ¿Por qué? Porque los volcanes nos fascinan, nos gusta el fuego, hacemos fuegos artificiales. Es decir, ¿cómo celebramos una fiesta? Con fuegos artificiales. Es decir, el fuego, el volcán, emular algo parecido a esto es algo que nos está dentro de nuestro propio ser, ¿no? Está claro que el arte también está influenciado por los volcanes. Esto es una foto real de Yellowstone, pero también tenemos pues arte, construcciones que se inspiran en el volcanismo. Tenemos pinturas, y sobre todo si vamos mucho a Centroamérica o México, hay una gran cantidad de diseños. Uno de nuestros compañeros, cuando hablemos de La Palma y presentemos y eso la tomografía de la isla de La Palma para que lo veamos, pues es un gran pintor,
y tiene una colección increíble, el otro día me la enseñó, de volcanes pintados en Kamchatka. Es decir, son, digamos, centros de inspiración para el arte. Pero también tenemos la comida y el utensilio. Es decir, en muchos de los pueblos que viven en los volcanes, los maoríes, yo esto lo he comido en Azores, lo he comido en Nueva Zelanda, lo he comido en Guatemala, lo he comido en El Salvador, y es cocinar en el fuego, digamos, en un hoyo, en el volcán. Es decir, la cocina se ha hecho también alrededor de los volcanes. Por supuesto, tenemos los cuchillos, tenemos todo lo que tiene que ver con la obsidiana, tenemos gastronomía. ¿Quién no ha ido a Lanzarote y se ha gastado pues, por comer un pollo asado allí en el fuego o en cualquier otro lugar? Es decir, nosotros tenemos que los volcanes no solamente es un elemento para huir, sino que están presentes en nuestra vida. Pero fijémonos en las monedas. Bueno, ya es el viejo billete de 1000 pesetas, pero la foto que teníamos era del Teide. Pero tenemos aquí diferentes sellos, monedas de diferentes países, donde el fenómeno volcánico está apareciendo. Tenemos cerveza que se llama volcanes, papas volcanes. Estando en Islandia, pues había un tipo de chocolate que aquí se llamaba de otra manera y allí se llamaba lava. Es decir, era el chocolate lava. ¿Por qué? Porque era la lava, porque era algo que se vendía. ¿De acuerdo? Pero si nos fijamos, por ejemplo, en las propias banderas de diferentes países, los volcanes aparecen reflejados en las diferentes banderas. Es decir, el volcán está presente en la vida cotidiana de una gran cantidad de población. Es decir, el volcán es parte de nuestra vida. ¿De acuerdo? Tenemos pues, las piedras, tenemos diamantes, tenemos inspiraciones, cosmética. El olivino se utiliza como piedra semipreciosa. Bueno, el olivino que vendan en Lanzarote, que se sepa que es de Brasil, ¿vale? Pero, por si acaso. Pero la cuestión está en que podemos tener una serie de elementos que están presentes en nuestra vida. Pero es no solo eso. Y yo aquí voy a entrar en historia, soy físico. Si hay aquí historiadores, voy a pedir perdón por algunas meteduras de pata que pueda tener. Pero una de las partes del desarrollo del Imperio Romano viene por la invención del hormigón. El hormigón utilizando la puzzolana. Puzzolana es una palabra que viene de la bahía de Nápoles, pozzuoli, o el tufo llano, que no es más que la ceniza, que ellos la mezclaban y utilizaban el hormigón. Y uno de los ejemplos más claros del éxito, de la robustez de sus construcciones y de la facilidad de hacerlo, es el Panteón. El Panteón, que es la cúpula que durante 1500 años fue la mayor cúpula construida por el hombre, se mantuvo por ser liviana y por ser estructuralmente fuerte como consecuencia de la mezcla del material volcánico. Los romanos empezaron a construir murallas sustituyendo la piedra por hormigón. Hormigón hecho a través de material puzzolánico. Es verdad que los griegos ya empezaron a utilizar, la fórmula es un poco asquerosa porque tiene tanto de sangre de no sé cuánto, tanto de no sé cuánto, pero a fin de cuentas es cal mezclada con material volcánico. Es decir, en un momento determinado, ahora veremos que también probablemente el volcanismo tuvo que ver o influyó bastante al final en la caída del Imperio Romano, también tuvo el volcanismo un auge, un apoyo para el crecimiento del Imperio Romano. Bueno, las cenizas, las pistas de ceniza, pues no son cenizas de quemar árboles, es ceniza orgánica. ¿De acuerdo? Con esta tierra batida, perdón, pero bueno, en los grills, la puzzolana, se llama puzzolana también en la escapatoria de los coches Fórmula 1, se utilizan como adorno. Es decir, nosotros podemos utilizar el hecho volcánico. Pero el hecho volcánico está en nuestra propia religión, en nuestra propia fe. Siempre hay dioses asociados. Hefestos es el dios griego de los volcanes. Vulcano, su fragua. Tenemos en Japón, tenemos el volcán Laki. Corresponde a uno de los dioses vikingos. ¿De acuerdo? Y por supuesto no lo voy a pronunciar, no me llama que yo meta la pata. Tanto en Iberoamérica como en Centroamérica. Es decir, los dioses están presentes. Y pueden haber dioses vengativos o dioses amables. Por ejemplo, en Hawái, la diosa Pele o Pelé, pues es como le diera. Y de hecho, hay un tipo de filamento muy fino que se llama los cabellos de Pele o las lágrimas de Pele, que no son otras cosas que trozos de basalto arrastrados por el viento, y se refieren a las lágrimas de la diosa que controlan a los volcanes. Es decir, en los volcanes situamos nuestra propia religión muchas veces.
Y por supuesto, en nuestra cultura mediterránea, vuelvo a repetir, tenemos el infierno. Es decir, si alguien quiere evocar dónde está el infierno, no tiene otra cosa que pensar en un volcán. Es decir, claro, evidentemente, nosotros, nuestra cultura, fatalista, derrotista, a veces anárquica, soy de Granada, un granadino, no vayamos a tontería, soy granadino de verdad, y mi parte de mi familia es Guadix, o sea, más todavía. O sea, que no vayamos a pensar que yo vengo de fuera, pero criticamos un poco nuestra forma de ser. Y ahí situamos nosotros ese fatalismo, ese pensar que siempre nos viene lo malo desde fuera, ¿no? Pero es que la Biblia está llena de referencias volcánicas, ¿de acuerdo? Los volcanes en la Biblia están siempre presentes. Por supuesto, la tabla de la ley, el monte Sinaí, es un volcán. Además, bueno, hay que pensar que en los 40 años, pues Moisés se tuvo que equivocar, pero en realidad, dentro de la península de Sinaí, el volcán del monte Sinaí se encuentra al final de la península de Sinaí. Aquí está hablando del Rift africano, es decir, este es un volcanismo activo. Moisés sube a un monte envuelto en humo, una zarza ardiente, que está presente, es un volcán. Es decir, no hay que estar mucho más lejos. Moisés, Dios se le presenta en un volcán. Pero hay numerosas referencias bíblicas. Dios, cuando se enfada, o pone un volcán o pone un terremoto. Es decir, domina la fuerza de la naturaleza. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros pensamos en un momento determinado que dentro de nuestra propia religión, dentro de nuestra propia cultura, tenemos valles, montes que se derriten. Está claro que son referencias al volcanismo. Es decir, el volcanismo está presente en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestra forma de pensar. Y claramente tenemos que buscar ejemplos. Y probablemente la primera, dentro de la cultura mediterránea, de las grandes erupciones que nos llaman la atención, es la erupción de Santorini o la erupción de Tera. La erupción minoica es una de las erupciones que cada vez está siendo más estudiada, cada vez tenemos muchas más referencias y cada vez nos están descubriendo mucho más la influencia que tiene sobre nosotros. Si miramos desde un punto de vista, esto es un mapa alemán, pero bueno, da igual, por ejemplo, los depósitos de ceniza, la erupción de Santorini depositó una gran cantidad de ceniza a miles de kilómetros de distancia. Esa ceniza directamente produce oscurecimiento, ya hablaremos de las plagas, produce oscurecimiento, produce miedo, está cayendo polvo negro, pesado sobre todo una parte de un lugar del Mediterráneo en donde jamás habían oído hablar nada de ello. Es decir, estamos teniendo, digamos, influencias que nos pueden afectar hasta pensar qué es lo que está ocurriendo. Pero también viene acompañado de un tsunami. Tsunami en la que hay evidencia de la llegada del tsunami incluso hacia las costas de Cartagena, aquí en España. Pero a través de la línea roja está claro que el tamaño de las olas que se generan enteras son suficientes como para destruir al 100% toda la población. Resulta curioso, porque en las recientes excavaciones de Tera encuentran muy pocos cadáveres. No hay tantos muertos. Tera es abandonada. Pero claro, es abandonada hacia la isla cercana. Ellos no cuentan con que haya un tsunami. Pero el tsunami afecta a toda la población. Ese tsunami, pues, también llega hacia las costas de Egipto. Y ahora veremos cómo podemos retomar el tsunami asociado a la erupción de Santorini como consecuencia para poder incluso narrar otra serie de fenómenos. Es claro que, por ejemplo, independientemente de que haya gente que esté buscando el mito de la Atlántida, pues es muy fácil pensar que el mito de la Atlántida nace como consecuencia de la destrucción de un pueblo de gigantes, de un pueblo grande, pero está directamente asociado a la erupción de Santorini. Pero si nos fijamos en las plagas que se narran de Egipto, el Nilo se volvió rojo, se envenena el río, se produce un esclarecimiento, ya veremos, la lluvia ácida, la lleno de muerte, el tsunami. Es decir, incluso cuando los primogénitos mueren, en aquella época el único primero que comía era el primogénito. Es decir, nosotros, si tenemos sistemas envenenados, sistemas con deficiencia, pues van a ser, digamos, los que mueren. En fin, es fácil explicar en una narrativa que tengamos que tener historia, que tengamos que ver una perspectiva de cómo se escribió, pues que lo que se hace aquí es reflejar la consecuencia y el miedo de la población ante un fenómeno volcánico, que es el de la erupción de Santorini. Por supuesto, otra erupción que en un momento determinado nos puede a nosotros influir y nos puede hacer pensar que, bueno, dentro de nuestro Mediterráneo es una erupción que ahí está, es la erupción de Pompeya, en el año 79.
Esta erupción, además, es interesante. Esta foto corresponde al Vesubio en su último proceso eruptivo en el año 1945. Además, ahí fue curiosa esta erupción. Voy a narrar una anécdota porque ocurrió en la transición entre el 44 y 45, cuando estaba pasando de ser dominada por los alemanes y empezó, digamos, la reconquista, por decirlo, la reconquista, el avance de los aliados, y estaba el director del Observatorio Vesuviano, que estaba vigilándolo. Este hombre, pues evidentemente, no era ni colaboracionista ni nada, era científico, y lo que estaba velando es porque sabía que iba a haber una gran erupción en el Vesubio. Lo primero que hizo fue avisar a los alemanes, que eran al comandante alemán de la zona, y le dijo que iba a haber una gran erupción. Lo acusaron de colaboracionista y lo encarcelaron. Cuando llegaron los aliados, volvió a avisar de que iba a haber una erupción y lo acusaron de colaboracionista, esta vez nazi, y lo volvieron a encarcelar. ¿De acuerdo? Luego al final vino la erupción. Al final, pues su nombre pues, quedó un poco mancillado, pero una persona que veló en todo momento por fue la última erupción. Y esta es la última erupción que hubo en Pompeya. Pero para nosotros Pompeya, la erupción del Vesubio, es famosa por la destrucción de Pompeya. Y la destrucción de Pompeya es importante porque representa la primera narración escrita del fenómeno volcánico. Lo hizo Plinio el Viejo, murió en Herculano, su sobrino terminó la narración y de ahí recibió el nombre de erupción pliniana. ¿De acuerdo? Pero una erupción que descubrió por ceniza, que no por lava. Y eso es uno de los grandes errores. La gente piensa que fue cubierta por la lava. Ese error es el que lleva a muchas autoridades ahora a decir que van a reconstruir La Palma. Lo que queda cubierto por la lava no va a volver a ser tocado. Esa zona es una zona yerma, ahí va a quedar. La ceniza, al cabo de un cierto tiempo, la podremos limpiar y podremos limpiar y ver las ruinas de Pompeya. Se fueron cubiertas por la ceniza. El fenómeno, como se describe, es, digamos, dos avalanchas piroclásticas, una primera y una segunda. ¿De acuerdo? Y lo más famoso, aquí podemos comparar qué son esas oleadas piroclásticas. Esta corresponde a la del Pinatubo y esta corresponde a San Geles, pero para que la hagamos, es una nube de ceniza, aproximadamente entre 500 y 600 grados, que se puede mover entre 200 y 300, 400 kilómetros por hora, y deja todo asolado a su paso. La imagen, digamos, más clásica que nosotros vemos son estos huecos, estos llenos de los cuerpos. Esto, bueno, la historia, no me recuerdo quién era el nombre de la arqueóloga, pues al final del siglo XIX, haciendo las excavaciones, encontraban que en ciertos lugares pues había unos huequecitos y que estaban los cuerpos estaban vaciados, por una parte porque estaban quemados, por otra parte porque pasados los miles de años no había cuerpo y decidieron rellenarlos de escayola. Con lo cual este es el relleno de todos los cuerpos que se fueron encontrando. Y si nos fijamos, tanto en los dibujos que hay aquí, en cualquiera de estos dibujos, hay una cuestión muy importante. Casi todos los muertos que se encuentran en Pompeya están en posición fetal. Si esos muertos hubieran venido asolados por esta nube piroclástica, lo lógico es que la gente hubiera huido. Es decir, hubiéramos encontrado una gran cantidad de gente en posición de huida, en avalancha. El número de muertos encontrados en Pompeya se calcula que tenía una población de 50 a 60.000 habitantes. Pompeya fue evacuada, previa a la primera nube piroclástica. Cuando se produce la primera nube piroclástica, lo primero que mandan son a los esclavos para limpiar las casas para poder, digamos, entrar. Lo que ocurrió fue que a los que estaban allí les llegó la segunda nube piroclástica. Previa a la nube piroclástica vino una nube, probablemente de dióxido de carbono. Esa nube de dióxido de carbono ya ha ocurrido en el lago Minú, en el lago Níxiros, en Camerún, lo que produce es una muerte por asfixia. Y la muerte por asfixia lo primero que hace es adormilar a las personas. Con lo cual, muy probablemente, las personas que estaban aquí murieron por asfixia previo a ser cubiertas por la segunda oleada piroclástica. También había ladrones. Se sabe que había ladrones porque tenían butrones hechos en las puertas de las casas y porque tenían las bolsas con material. Es decir, no venían a limpiar, bueno, venían a limpiar, de otra manera, claro. Entonces, el número de muertos es bastante más reducido del que se había. Con lo cual, podíamos pensar que desde un punto de vista de la vigilancia volcánica, lo que esta mañana he estado hablando en la Facultad de Ciencias, ya había posibilidades de producir procesos de evacuación. ¿De acuerdo?
Pero claro, estos dos fenómenos mediterráneos tienen un abarque o un enfoque limitado, ¿de acuerdo? Es decir, en realidad, pues si nos ponemos a pensar, estamos hablando de unos centenares y puede que en un lugar determinado la caída de ceniza miles de kilómetros. Pero el fenómeno volcánico afecta a todo el planeta. Y esa afectación de todo el planeta viene asociado a los efectos del cambio climático. Es decir, los volcanes afectan de manera severa al clima. Y al afectar de manera severa al clima, afectan de manera severa a la vida de la humanidad. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, si nosotros, y lo hemos hecho, en los colegios hemos preguntado ¿qué es lo que más miedo tiene la gente a un volcán? Y el 90% de las personas han dicho quemarse por la lava. Si hiciéramos aquí una encuesta, todo el mundo le tiene miedo a la colada de lava. En la isla de La Palma, nosotros decimos que qué fortuna tienen los palmeros de que es una colada efusiva. Porque aunque se lleven las casas por delante, están limitadas a un territorio. Tú las puedes alejarte. Es verdad que hay una zona de exclusión para los gases, pero uno puede acercarse a la lava. Yo he estado encima de la lava. Yo me he comprado en el ENLA ceniferos de lava. Hemos tenido que sacar a un compañero porque se le fundían las botas encima de la colada de lava. Porque se puede estar. Pero el problema es que lo más importante, lo más energético, es la emisión de nubes de ceniza y nubes de gases. Y esos gases, entre ellos, está el dióxido de azufre. Ahora se habla mucho, la isla de La Palma está emitiendo un volumen muy grande, como 10 veces más de lo esperado en dióxido de azufre. Ese dióxido de azufre, hay que pensar que el 90% de la emisión de gas de un volcán es vapor de agua. Y si nos acordamos de la química, si mezclamos dióxido de azufre con agua, creamos ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico tiene una capacidad, dada su tamaño, de reflejar la luz solar, sobre todo la luz infrarroja. El resultado final es que cuando este vapor, este dióxido de azufre y este ácido sulfúrico llega a las capas altas de la atmósfera, lo que va a hacer es actuar como reflector de la luz solar y de la luz infrarroja, es decir, la que nos da calor. El resultado final es que llega menor cantidad de energía calorífica por parte del Sol a la parte baja de la Tierra. Y el resultado fundamental, a nivel global, es un enfriamiento. Y es un enfriamiento que en algunos casos, como vamos a ver, puede ser incluso por debajo de los 20 grados de la temperatura media. Ya lo veremos en algunas de las erupciones. El resultado final es que tenemos aumento de dióxido de azufre, aumento de ácido sulfúrico y por tanto un enfriamiento. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, no lo sé yo, pero aquí tenemos compañeros y compañeras que están trabajando en este tema, pues a través de los registros tanto de hielo como de los sedimentos lacustres de lagos o de los océanos. Cuando se sacan testigos de hielo de los glaciares, estos son casos reales, vemos depósitos de ceniza, pero junto a este hielo hay burbujas de agua, de aire, perdón. Con lo cual podemos saber la composición que había en el aire en cada momento. De tal manera que incluso también en los depósitos lacustres y marinos podemos ir sacando dónde hubo, en un momento determinado, depósitos de ceniza, sacar los isótopos, es decir, sacar la composición de esa ceniza e identificar cuándo y dónde ocurrieron las erupciones. Haciendo, en este caso, una cadena catastrófica, por decirlo de una manera, los gases volcánicos van a llevar al oscurecimiento de la atmósfera. El oscurecimiento de la atmósfera va a llevar a un frío, que puede ser intenso. Ese frío intenso puede llevar a las pérdidas de cosechas. Las pérdidas de cosechas pueden llevar al hambre y la muerte. Y como consecuencia, revoluciones, migraciones, guerras, desaparecen civilizaciones, nuevos inventos, cambios sociales. Es decir, y esto ha ocurrido. ¿De acuerdo? Hay evidencia. Evidentemente, no son, a lo mejor, las únicas consecuencias, pero pueden ser o bien los desencadenantes, o pueden ser el punto final para llegar, o el inicio o el final de procesos que estaban ya puestos en marcha. Claro, alguien puede preguntar, ¿y dónde están esas evidencias? Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla desde el año 1000 hasta el año 2000, ¿de acuerdo?, de la emisión de ácidos de azufres en la atmósfera, hasta el año 2000.
Es decir, ya estamos en el fenómeno antrópico, es decir, el hombre. Y fijémonos cómo no hay evidencias industriales en ciertos momentos de emisiones, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, de actividad humana. Y sin embargo hay grandes picos de emisión de azufre, coincidiendo con grandes erupciones. Erupciones que fundamentalmente están todas situadas en el poéticamente llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿de acuerdo? Donde se concentra la gran cantidad de volcanes. Si luego vamos fijando las fechas, porque podemos situar las fechas de cada una de estas erupciones en función de estas dataciones, podemos intentar relacionarlas con fenómenos históricos. Y vamos a empezar a descubrir que esos fenómenos históricos pueden estar directamente, digamos, condicionados por estas erupciones volcánicas. Está claro que en los últimos 10.000 años el periodo fue estable, digamos, fue bueno, permitió el desarrollo de la civilización, pero tuvimos periodos muy fríos, tenemos periodos glaciares, y por supuesto ahora tenemos el periodo antrópico, es decir, aquí no vamos a entrar, no quiero entrar en ningún momento, pero ha habido momentos cálidos, ha habido momentos fríos, por ejemplo, en un invierno hubo un calentamiento y un invierno medieval, y luego tenemos la gran época de la pequeña edad de hielo medieval. En la pequeña edad de hielo medieval, no en Europa, que por supuesto hay varias teorías que pueden ser la mezcla de todas, erupciones volcánicas, actividad solar e incluso un cambio de orientación o de inclinación de la órbita solar terrestre. Pero en cualquier caso, aquí también tenemos bastante cantidad de fenómenos volcánicos. Si nosotros miramos en los últimos millones de años, tampoco vemos que el clima de la Tierra ha sido siempre el mismo. Es decir, estamos en un momento determinado en el clima de la Tierra. Hay especialistas aquí en esta sala que saben mucho más que yo, pero lo que estamos viendo es que el clima de la Tierra es muy variable. Y, por tanto, tampoco es de extrañar que en algunos de estos casos puedan estar asociados a grandes fenómenos, asociados pues a impactos externos o impactos internos. Si miramos, para no ir metiéndonos mucho más, ya hemos visto el Vesubio, pero tenemos una serie de erupciones importantes que nos han ido condicionando a lo largo de la historia. Una de ellas es la erupción del Laki entre 1783 y 84 en Islandia. Está claro que todos los historiadores lo asocian a el disparo o en la revolución final de la Revolución Francesa, o la del Tambora o Tamborá, que nos lleva a fenómenos como la conquista del oeste, el año sin verano. Todas ellas llevan miles y millones de muertos, emigraciones en masa, cambios sociales. Pero también hubo otros procesos anteriores. Y claro, una pregunta dice, ¿y cómo eran esas erupciones? Pues si nos fijamos, en el siglo XX hay dos erupciones. La más grande, hemos dicho, el Pinatubo, está aquí, emitió 5 kilómetros cúbicos de material. Aquí tenemos el Krakatoa, aquí tenemos el Laki, aquí tenemos el Tambora. Y tenemos otras más grandes hacia atrás. Es decir, en este último periodo nos encontramos con que nos faltan estas erupciones. Y nos van a venir. No es que sea fatalista, pero es así. Es decir, este proceso se va repitiendo. Porque si volvemos aquí, este proceso se va repitiendo. Es verdad que puede haber momentos de poca emisión, pero el proceso se va repitiendo a lo largo de los siglos. Es decir, es algo repetitivo. Es algo que vamos a tener de manera reiterada. Y entonces, vamos a poner un ejemplo que además de difícil datación, no tanto desde el punto de vista volcanológico como incluso histórico. Tenemos dos grandes erupciones, la caldera de Yopango, en El Salvador, que está entre el 450 después de Cristo y el 535. Es una gran caldera, enorme, de 10 kilómetros de diámetro. Pudo emitir como mínimo entre 12 y 15 kilómetros cúbicos de material. Y simultáneamente, 535, el 536, hay una gran erupción en Rabaul, en Nueva Guinea, prácticamente muy parecida, provocando el fenómeno como el de Santorini. Son dos erupciones que está clara, esta es una recreación, por supuesto, esto es otro ejemplo de una erupción que podría ser, pero no lo es, que coinciden en el tiempo. Si nos fijamos, a partir de ahí hay una pequeña edad de hielo en la edad antigua tardía. Empezamos a mirar fechas y hay un aumento, por ejemplo, de las invasiones bárbaras como consecuencia de un enfriamiento en toda Europa del norte hacia el sur. Si nos fijamos cuando los suevos, los alanos, los ostrogodos empiezan a moverse. Es verdad que el Imperio Romano en esta época no era precisamente el más
sabiondo, ni el mejor estructurado, había grandes problemas políticos, había grandes problemas sucesorios, pero tenemos una presión demográfica tremenda por parte de los pueblos. ¿Por qué? Porque se está produciendo, y hay evidencias claras, de un enfriamiento súbito en todo el hemisferio norte. Si nos fijamos, es verdad que la plaga de Justiniano está claro que es un vacilo, ya tenemos ahí una serie de ratas que vienen de la ruta de la seda, todo lo que queramos, pero hay pandemias, hay migraciones. Pero curiosamente, junto a la plaga de Justiniano, en Europa, en América, en Asia y en África, hay grandes migraciones de norte a sur. ¿De acuerdo? Es decir, se produce un movimiento migratorio general como consecuencia de ese enfriamiento. Pero, por ejemplo, coincide con el abandono de Teotihuacán. Teotihuacán, si alguien ha estado en México, está en la pirámide del Sol, si no me equivoco, o en la de la Luna, no está en la de la Luna. Queda abandonada. Es una ciudad rica, que vive de la obsidiana, que su gran fuente de riqueza es crear armas como obsidiana, y desaparece. Desaparece después de probablemente una gran sequía. Porque el enfriamiento no tiene por qué llevar un aumento de la lluvia. Ahora lo veremos también. Hay un desequilibrio atmosférico. Se producen grandes sequías y grandes procesos de lluvia. Es decir, el desequilibrio atmosférico también es evidente aunque haya un enfriamiento. Es decir, Teotihuacán coincide con, por ejemplo, con el abandono, con este fenómeno, ¿no? Si seguimos más adelante, tenemos la pequeña edad de hielo entre el año 1500, incluso 1400 y 1850. Dentro de la pequeña edad de hielo, tenemos, a final del siglo XV, dos fenómenos volcánicos nuevamente muy importantes, de gran violencia. Una es la desaparición de una isla completa en la zona de Tonga Vanuatu, ¿de acuerdo? Por el norte de Nueva Zelanda, donde desapareció la isla y donde nadie todavía consigue encontrar todos los restos de esa isla. Las consecuencias: se retrasa la conquista de Constantinopla, en Suecia hay una hambruna, hay evidencias de que árboles americanos y chinos dejan de crecer, hay evidencias de que muchos aztecas mueren por hambre, y en China hay grandes hambrunas, tanto que los relatos chinos hablan de que en invierno, en los mares del sur, que son cálidos, estaban completamente congelados. El río Yangtze aparece completamente congelado. ¿De acuerdo? Y entonces uno puede pensar, bueno, un año, ¿cuánto puede durar esto? 1 o 2 años. Pero pensemos cuál es la cadena de distribución alimentaria de aquella época. ¿Cuál es la cadena digamos, de almacenaje del alimento en esa época? ¿Dónde podemos obtener recursos en esa época? Es decir, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de que si nos falta trigo argentino nos va a venir trigo de Ucrania. Estamos hablando de que si nos falta el trigo aquí, o perdemos el alimento aquí, nadie nos lo va a traer. Si no podemos pescar, nadie nos lo va a traer. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de grandes influencias en grandes extensiones dentro de la Tierra. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando final del siglo XV, principio del siglo XVII, tenemos la erupción de Huaniputina en Perú. Otra gran erupción, ese año 1601, a través de los registros, probablemente fue el año más frío en 6 siglos. Y volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos falta de cosechas. Como consecuencia, entre 1601 y 1603 hubo una gran hambruna en Rusia y China. No podemos estar hablando siempre de casualidades. Entran los Romanov en Rusia, entra la dinastía Manchú en China. Vaya usted por donde comeríamos aquí en Granada, escuche usted. ¿No? Curioso. Tenemos una gran erupción y 2 años después, porque hay un retraso en este cambio climático. Es decir, tenemos que cubrir la atmósfera de una gran cantidad de dióxido de azufre para poder hacer ácido sulfúrico, con lo cual siempre hay un retraso. Es decir, nosotros empezamos a encontrar una relación más directa. Pero bueno, vamos a ir a la historia más moderna. Y una de ellas, y esta es clara, la erupción de 1783 en Islandia del volcán Grytbotn, que en realidad lo llamamos Laki, que era el dios, la diosa de vikinga del fuego. Es una erupción que duró 8 meses. No fue muy grande, pero emitió un volumen enorme de dióxido de azufre.
que además estaba mezclado directamente con el agua de los glaciares. Es decir, ya estábamos emitiendo, digamos, una gran cantidad de aerosoles de ácido sulfúrico a la atmósfera. Este mapa es un mapa real de la disminución de la temperatura dentro de Europa y el aumento de la temperatura en otras zonas. Y vamos a ver que la consecuencia es que hubo aproximadamente 6 millones de personas que murieron directamente por el hambre. ¿Vale? Se pierden las cosechas. Y yo he visto ya y he leído suficiente como para estar convencido de que ayudó a disparar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, volvemos a lo mismo, el frío lleva al hambre. En aquella época, la Revolución Francesa, en parte, simplificando todo el proceso, es una lucha entre la ciudad, donde está la burguesía, donde está, digamos, el pueblo, y la nobleza que controla, digamos, la parte rural, pero también los canales de distribución alimentaria. Si tenemos una baja, digamos, una baja producción alimentaria, en esta lucha entre la nobleza y, bueno, la realeza, hay también que buscar toda la decadencia de los reyes, no vamos a entrar en todo esto, pues se produce un proceso de falta de alimentos que es la carestía, un acaparamiento, rompemos los canales de distribución y el resultado es las ciudades contra la nobleza. Se desencadena de manera mucho más violenta la Revolución Francesa. Ojo, que pudiera llevarse a cabo la Revolución Francesa, probablemente, pero si no se desencadena de esta manera, pues a lo mejor hubiera sido de otra forma. No hubiéramos podido tener que descartar una restauración de la monarquía, es decir, un odio en un momento determinado. Es decir, cuando tenemos hambre, cuando tenemos carestía, solemos tender a odiar en un momento determinado al que lo tiene, ¿no? Entonces, pues se produce esa aceleración, ¿no? Pero curiosamente, frente a este lugar, en Egipto, pues alguien dice, no, es que era Francia, no, en Egipto hay una inusual sequía que seca todo el valle del río Nilo. Un sexto de toda la población que vivía al lado del río Nilo muere de hambre. ¿De acuerdo? Es decir, la relación directa entre el hambre, la falta de alimento y la ocurrencia de erupciones volcánicas es directa, es clara. Y tenemos otro periodo importante entre 1812 y 1815. Perdón que no hable de tantas fechas, pero yo creo que hay una forma. Hay tres grandes volcanes. Uno es el Soufrière volcano. Si recordamos de los primeros que hablé ahora que entró en al principio, es él, en San Vicente. Esta vez ha sido una erupción pequeña, en aquel momento fue muy grande. Otro fue en el Mayón, en Filipinas, que también está activo. Pero fundamentalmente fue el Tambora, el Tamboré o en Indonesia. Esos tres volcanes, 1812, 1814 y 1815, emiten millones de toneladas, nuevamente, de dióxido de azufre a la atmósfera. Y directamente, por ejemplo, en la erupción del Tamborá, en las 24 horas, 12.000 personas murieron en el entorno. Otras 75.000, después de 2 días, murieron de hambre y enfermedades. Y millones de personas, solamente en Indonesia, murieron de hambre en los 3 siguientes años. La ceniza produjo un esclarecimiento en una zona de 600 kilómetros de radio. Fue un año sin verano. Nevó en junio en Canadá, en Centro Europa. Hubo hambruna y epidemia en Europa. Pero en la India, en China, hubo millones y millones de muertos como consecuencia del hambre. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí podemos empezar a contar una serie de anécdotas. No sé si alguna vez se han preguntado por qué la mayoría de los policías americanos son irlandeses, celebran San Patricio. ¿Por qué? En Irlanda hubo tal hambruna que hubo una migración tremenda hacia la costa este americana. El irlandés en aquella época era rudo, fuerte, pero tenía poca cultura. En aquella época ser policía era la profesión de más bajo nivel. Pusieron a todos los irlandeses y escoceses que llegaban, como eran grandes, podían tener una porra de policías. El resultado final es que la tradición de ser policías en Chicago, en Nueva York, en Boston, proviene de la emigración que ocurrió en esta erupción. Pero tenemos otra, la conquista del oeste. Cuando se produce, digamos, la independencia americana, antes de la independencia americana se produce un armisticio, digamos, un respeto de que más allá de los Apalaches es territorio indio.
se producen unas migraciones tremendas desde Europa hacia la costa americana. Pero es que en Nueva York, en todo New England, seguía haciendo el mismo tipo de clima. Y eran presiones demográficas. El resultado final es que el gobierno de Estados Unidos decide romper el armisticio con los indios y decide permitir. Este es un cuadro real, no en las películas que nos salen aquí en medio del desierto. El cuadro real es este. Es decir, en medio de grandes nevadas, permiten que la gente salga de las ciudades para conquistar el oeste. Si alguien ha ido a la zona del centro de oeste, se puede encontrar pueblos donde se habla noruego, donde se habla polaco, donde se habla sueco, donde se habla checo. Eran pueblos completos que emigraban y donde se asentaban, se situaban allí en el pueblo. Es decir, se produce una presión migratoria tan grande que pasa a cambiar completamente la estructura de Estados Unidos. Es decir, da el ensanchamiento de Estados Unidos. Pero también tenemos otras cosas curiosas, como por ejemplo el descubrimiento de la bicicleta. En este caso se hace la dresina, sería el precursor de la bicicleta, porque empiezan a morir los animales por hambruna. Entonces, pues nada, este señor se inventa con 2 ruedas, con las 2 piernas, no tenía ni siquiera cadena, y entonces hace el descubrimiento de poder tener algo para poder moverse, porque no tenemos animales para tirar. Pero en la literatura también tenemos. La literatura, y esto seguramente muchos de ustedes lo saben, tenemos que la historia de la novela de Frankenstein o el vampiro, Frankenstein lo escribió Mary Shelley, que estuvieron visitando a Lord Byron, les pilló, y además eso lo narran ellos en su historia, en ese verano estaban en el lago de Ginebra, era horroroso el tiempo, estaban pasándolo tan mal, que pues de aburrimiento se decidieron pues contarte historias de terror. Y Mary Shelley, pues el doctor que venía a ver a Lord Byron le parecía tan cutre, tan tenebroso, que pensó que él era el que estaba por las noches construía ese monstruo. Como además había rayos, truenos y eran noches tormentosas, pues pensó que ese monstruo podía ser, digamos, el que podía estar alimentado a través de los muertos que se le morían, iban muriendo y que pues eran, digamos, revividos. Es decir, están influidos incluso por el hecho de la erupción. Pero es que el villancico Noche de Paz también nace como consecuencia de que el órgano de la catedral de Austria, de la iglesia de San Nicolás, se había roto, no voy a pronunciarlo, y pues el abad tenía que hacer algo para que la gente se animara. Y si hablamos noche tranquila, noche sagrada, noche de paz, es una canción a capela, para intentar levantar el ánimo. Estaba la gente tan mal con esa consecuencia que hay que cambiar un poco, ¿no? Y bueno, para definir ya la última, pues tenemos la de Krakatoa. Krakatoa, pues, es parecida a la de Santorini. En la erupción del Krakatoa, pues, veis rápido, pues mató a una gran cantidad de personas. Hubo un gran tsunami a más de 4.800 kilómetros de distancia. Produjo un oscurecimiento. El cambio del clima en Londres se veían los cielos rojos. Este es el mapa del tsunami. Y vemos que llega y afecta a todas las costas hasta Sumatra. Todo el océano Índico queda completamente destruido, incluyendo las costas australianas, por este gran tsunami como consecuencia de la erupción de Krakatoa. Pero además empezamos a tener grandes descubrimientos científicos, entre ellos la corriente de chorro. Es decir, se empieza a ver cómo se va disipando, digamos, todos estos gases, se empiezan a hacerse las medidas y se ven las zonas por donde se produce el enfriamiento. Es decir, ya vemos que el enfriamiento no es global, es decir, es un enfriamiento que va asociado a la distribución de las corrientes de chorro. Es decir, también el volcanismo, en este caso, nos ayuda. Pero, por ejemplo, el grito de Moon está inspirado en el pánico que genera en un momento determinado un atardecer rojo. Pensemos, finales del siglo XIX, época romántica, grandes suicidios. Bueno, pues están inspirados en esos cielos rojos y tremendamente, digamos, tienen que ser espectaculares, en donde piensan que es el fin del mundo, es decir, el proceso, en este caso de la dispersión de la luz solar atravesando toda esta nube de aerosoles, tenía que ser, son cuadros, es decir, si buscamos cuadros asociados al final del siglo XIX, todos son atardeceres con unos cielos completamente rojos, ya influyen también dentro del arte. ¿Qué ocurre nuevamente en el siglo XX? Pues que hay poco. Es decir, siglo XX y lo que llamamos siglo XXI, hay pocos efectos. Es decir, todo esto que estamos viendo nos puede ir afectando. Y sin embargo, en el siglo XX tenemos una erupción pequeñita. Tan pequeñita que si recordamos hemos dicho que la palma es 0,8
kilómetros cúbicos, 0,08 kilómetros cúbicos. La del Illafalla es 0,01 kilómetros cúbicos. La consecuencia de la erupción del Illafalla es la cancelación y el cierre del espacio aéreo europeo. Si nos acordamos, el año 2010 tuvieron que sacar a los turistas desde Santander para arriba en barco, no había quien volara, no había ninguna compañía aérea. Y es una erupción pequeñísima. ¿Qué ocurre con esa erupción? Pues que en esa erupción se mezcla el agua y tenemos una emisión de ceniza con unos vientos de componente norte. Este es un mapa de todos los aeropuertos de Europa cerrados como consecuencia de la dispersión de ceniza. Solamente teníamos unos cuantos aquí, pero bueno, no nos servía para volar a ningún lado. Es decir, el resultado final es una disrupción del tráfico aéreo. Es verdad que ahora con la pandemia tampoco ha habido tráfico aéreo, pero pensemos en un momento determinado cuál es el impacto económico nuestro. Si en lugar de ser una erupción de 0,1, es una erupción de 1 kilómetro cúbico de material inyectado a la atmósfera. ¿Qué pasa si cancelamos todo el tráfico aéreo en este momento? ¿Y qué pasa con nuestra vulnerabilidad? Pero bueno, para terminar, el único problema es que no hemos visto los grandes volcanes. Todo lo que hemos visto aquí son cositas aquí. Pero tenemos grandes volcanes que han ocurrido. Y esos grandes volcanes que han ocurrido, algunos, el Tamborá, este que hemos dicho de 1815 es este, que son 150 kilómetros cúbicos, en 1815. Taupo, hace 26.000 años, emitió 1.170 kilómetros cúbicos. Taupo está aquí en Australia, Nueva Zelanda. Pero Toba, hace 74.000 años, emitió 2.800 kilómetros cúbicos de material. ¿Y qué ocurre con esa supererupción? Pues que puede repetirse. Es verdad que puede ocurrir dentro de 10.000 años. Es verdad que puede ocurrir cuando ya el hombre ha decidido extinguirse. Porque como somos la única especie que ha decidido suicidarse, pues a lo mejor vamos a ayudarle nosotros antes de que venga el volcán. Pero este supervolcán dejó al hombre al borde de la extinción. Nevó en toda la Tierra durante 6 años en el trópico. ¿Vale? Y pensemos lo que lleva asociado este fenómeno. Hay análisis de diversidad genética que hablan de que solamente quedaron 10.000 especímenes humanos en toda la Tierra. Hace 74.000 años no hay transmisión tecnológica escrita. No hay escritos para ver cómo se maneja algo. Es decir, hay un evidente declive tecnológico y desarrollo de la humanidad. ¿De acuerdo? Es decir, pensemos que hubiera ocurrido en la humanidad si hubiéramos llevado 74.000 años de adelante. Bueno, lo habríamos extinguido antes, quizás. Pero bueno, aquí estamos. Y este es el mapa del descenso de la temperatura. Hasta 12 grados menos en menos de un año. La temperatura no se recupera hasta, digamos, 30 años después. ¿De acuerdo? Por tanto, hay un retraso tecnológico evidente y hay una supervivencia humana muy dura. ¿De acuerdo? Y claro, entonces la pregunta que nos hacemos es, sabemos que somos vulnerables. Sabemos que nuestra vulnerabilidad es cada vez mayor, porque ninguno de nosotros sabemos hacer fuego. ¿Cuántos de nosotros podemos cultivar? ¿Cuántos de nosotros no dependemos de que en una tienda haya huevos? Ahora que está tan de moda que nos está subiendo la luz, ¿qué vamos a hacer este invierno? Estamos preocupados, ¿vamos a poner la calefacción o no la vamos a poner? Pensemos en un momento determinado el verdadero colapso tecnológico que nos puede dar lugar a estas erupciones. Y el problema es que no nos creemos que eso nos va a afectar. Es decir, la pregunta la que yo quiero terminar hoy es si estamos preparados. Los gobiernos, por supuesto que no. Ya bastante tienen ellos con pegarse por el poder. Pero, ¿está la población preparada en un momento determinado para superar nuestra vulnerabilidad? ¿Cuántas veces hemos cogido y decir, no hay cobertura, me caché en la malla, no puedo hablar? Se nos va la luz media hora y estamos llamando a Sevillana o Endesa porque se nos ha ido la luz. Podemos movernos. Podemos ser capaces de sobrevivir ante, en un momento determinado, un declive tecnológico, una vulnerabilidad. Ya he dicho, el Illafalla, 0,01 kilómetro cúbico de material. Europa sin avión. Europa sin transporte.
Vale que duró unos meses, pero ¿qué compañía aérea estaba dispuesta a que sus aviones se estrellaran? ¿Cuánto dependemos del transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? Bueno, con esto quiero terminar un poco esta charla y como sé que quiere la gente saber algo sobre La Palma, antes de despedirme, voy a presentarles lo último que nuestro grupo de trabajo ha hecho sobre la isla de La Palma, ¿vale? Es una cosa de primicia, porque salió fresco ayer, y es la tomografía del interior de La Palma. Voy a solamente un poquito. Es un trabajo de colaboración conjunta entre la Universidad de Granada, este soy yo, esta es mi compañera Yadire, que está aquí, lo hicimos con un grupo de Rusia, con un grupo del Involcán y con el Instituto Geográfico Nacional. La idea es ver qué es lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Esta es la zona de sismicidad. Recuerden que yo soy sismólogo, somos sismólogos, trabajamos con terremotos. Esta es la relocalización de los terremotos que han venido precediendo y acompañando a la erupción de la isla de La Palma. Y con ello hemos hecho una tomografía, es decir, un TAC en el interior de la Tierra. Evidentemente, una de las grandes preguntas que nos hacían era: ¿se podía predecir la erupción? La comunidad científica lo sabíamos. Las autoridades no hicieron caso, no vamos a entrar ahora. Pero la siguiente pregunta que todo el mundo nos ha ido haciendo es: ¿cuánto va a durar? Y claro, la pregunta es que no sabemos lo que hay en el interior, porque no lo podemos iluminar. Pero por fin lo hemos iluminado. Y lo hemos iluminado a través de lo que llamamos un TAC. A todo el mundo nos habrán hecho un TAC, una tomografía, sabemos que nos da un mapita de colores oscuros y claros. ¿Qué es lo que hacemos con el TAC? Pues tenemos un modelo de partida y representamos lo que las ondas viajan más rápidamente o más lentamente. Cuando nos meten en un TAC médico, pues nos meten ultrasonidos o nos meten radiación de algún tipo, pero en la Tierra no podemos hacerlo eso, sino que tenemos que esperar que nuestra fuente de energía aparezca, que son los terremotos. Es decir, nuestra fuente de energía son los terremotos. Por lo cual, cuando tenemos suficiente número de terremotos y suficiente número de estaciones sísmicas, lo que hacemos es calcular lo mismo. Decimos, partimos de un modelo, y si algo es más rápido, lo vamos a considerar que está bien consolidado, y si algo es más lento, lo vamos a considerar que no está bien consolidado. Y encima, para subjetivar a las personas, pues lo que hacemos es pintar de rojo lo lento, porque queremos decir que es el magma, claro, y pintamos de azul o de negro lo rápido. Este es un corte norte-sur, esto es un corte este-oeste, más o menos por donde se ha producido la erupción. Lo que estamos descubriendo actualmente es que, si miramos este corte, existe un gran embolsamiento de magma que llega hasta los 10 kilómetros de profundidad, que chocó contra la estructura vieja de la isla, consolidada, fría, y tenemos una parte menos consolidada de la superficie. Ese magma encontró una zona de debilidad estructural, podríamos llamarlo falla, forma un dique y se va intruyendo. Cuando llega a la superficie, esto no es magma almacenado. Lo que encontramos es una zona aún más fracturada, con alteraciones hidrotermales, es decir, está facilitando en un momento determinado aún más el ascenso de magma y se nos emplaza la erupción precisamente en este lugar. Actualmente todos los terremotos están teniendo lugar en esta zona de aquí, los más grandes. ¿Por qué? Porque el magma está llegando al límite. Esta es la corteza oceánica, esto, digamos, es el límite del manto. Bueno, tendríamos en este caso la litosfera, pero bueno, aquí nos va a dar igual, es el material más dúctil y está intruyéndose. Si calculamos el volumen, aquí tenemos aproximadamente unos 400 kilómetros cúbicos de material. Ojo, no va a salir todo, sale una parte muy ínfima, ni siquiera una centésima parte. Pero sí está claro que es probable que esta erupción pueda llegar al kilómetro cúbico de material. Es decir, es una erupción probablemente mucho más larga, mucho más prolongada en el tiempo. Y además, fijémonos en una cosa. Ahora mismo está saliendo hacia este lado porque tenemos esta debilidad estructural, pero desde el punto de vista hay otra debilidad estructural hacia este lado. Si tuviéramos una sobrepresión por aquí, muy probablemente el magma, si sigue siendo sobrepresurizado por acá, pueda encontrar un camino que al final nos pueda dejar aislada
toda la zona sur de la isla de La Palma. Bueno, esto es tan fresco como que hay que seguir trabajando. Esto es un resultado que todavía es súper preliminar, estamos preparándolo, pero bueno, como sé que la gente está preguntando cuánto puede durar, bueno, pues decir que también estamos trabajando en esto. No ese era el objetivo, mi objetivo era ahora presentar fenómeno volcánico. Empecé al amable, es decir, que tengamos un diamante no viene mal, que después nos hagamos unas cuentitas con obsidiana. Yo tengo en mi casa un montón de figuritas de chato obsidianas que traigo de México cada vez que voy, o podemos tener, digamos, otro tipo de fenómenos, pero también yo lo que quiero hacer hincapié es en nuestra vulnerabilidad y el hecho de que la civilización humana es demasiado prepotente. Somos muy prepotentes. Es decir, creemos que controlamos todo. Y en realidad, pues nada más me viene la música de fondo. Y creemos que controlamos todo, pero nos falta mucho. Es decir, somos excesivamente vulnerables y cada vez somos más tecnodependientes. Bueno, muchas gracias. No sé si... Dejamos 5 minutillos para preguntas. ¿Qué podemos hacer? Pues... Bueno, evidentemente frenar el escenario volcánico no. Yo creo que deberíamos, hombre, no retrasarnos tecnológicamente, pero sí volvernos, cada vez somos más, o sea, nos impacta mucho, claro, si lo digo va a parecer un poco raro, todos los desarrollos tecnológicos. Queremos tener el último móvil, queremos tener, estamos ya hablando de desarrollos muy grandes, incluso desde el punto de vista energético nos olvidamos. Voy a decir ahora una cosa que tal no es políticamente correcto, pero bueno, lo tengo unos compañeros aquí en el departamento que me pueden defender, pues por ejemplo incluso la energía nuclear. Es decir, estamos en un momento determinado donde tenemos una gran dependencia, que no sabemos realmente lo que nos están vendiendo. Somos demasiado, lo que nos impacta es tecnología, tecnología, tecnología. Se supone que para facilitarnos la vida, ¿no? Y no sabemos defendernos, no sabemos hacer nada. Es decir, somos una comunidad estructurada de tal manera, una sociedad estructurada de tal manera, que tenemos los pies de barro. Sí. Y si hace 76.000 años el hombre no fue capaz de avanzar tecnológicamente porque se perdió la transmisión, ahora sería lo mismo. ¿Quién sería capaz de construirnos, de hacernos fuego? Y a los supervivientes que quedaran, ¿qué podían hacer? ¿Sabrían cultivar? Hay un almacén de semillas en algún lado, pero ¿de verdad tenemos la capacidad? A mí, por ejemplo, me parece loable que de pronto pues, abran huertos comunales, aunque sea para poner una berenjena o para poner una serie de cosas. Es decir, nuestra vulnerabilidad está en ello. Es decir, si yo no llevo el móvil, no llevo el ordenador, no sirvo para nada. Es decir, yo creo que aumentamos continuamente nuestra vulnerabilidad. Y además, las casas cada vez más calientes, además, o sea, es verdad, es un negocio. Y yo vivo muy bien con ello, no voy a decir que no. Pero deberíamos empezar a pensar en cuántas de las cosas nos hacen vulnerables y nos faltan. Y cuántas de esas cosas son realmente necesarias, ¿no? Es un desarrollo, esto es filosófico. Yo además me encanta la filosofía, me gusta el razonamiento filosófico, soy físico pero me encanta la historia. Yo creo que esto es una forma también de acercar la historia y acercar al estudiante a la sociedad, ver que se repiten los mismos patrones. Es que metemos la pata continuamente de la misma manera, ¿no? Entonces, no lo sé, sí se pueden hacer cosas. Es verdad que una población de 7, 8.000 millones de habitantes, ahora mismo con la propia pandemia estamos aquí perdidos. Pero es que la pandemia puede que no sea nada con lo que pueda venir, ¿no? Yo quería preguntar, has comentado que los expertos sabían, ustedes sabían, que esto podía ocurrir antes de que... ¿Hay otros sitios dentro de España, no quiero extenderme más, donde se sepa también que hay peligro de que puedan ocurrir cosas de este tipo? Vamos a ver, el fenómeno volcánico no se puede, o sea, se puede mirar, sabemos que el volcanismo solamente hay en Canarias. Allí en Granada no hay, Sierra Nevada no hay volcán, no hay nada, en la península ibérica no va a haber erupciones volcánicas. Ahora, el seguimiento del fenómeno volcánico se puede hacer a lo largo del tiempo y con una cierta antelación se puede predecir. Ahora mismo sabemos que el único lugar que puede haber erupciones es La Palma,
En el resto de la isla se puede ir tranquilamente a Lanzarote, a Gran Canaria, y de vacaciones no hay ningún problema, porque no va a haber erupciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos evidencia, es decir, tenemos sistemas de control, de vigilancia, es lo que esta mañana tuve la conferencia en la Facultad de Ciencias sobre el trabajo que estamos haciendo realmente del seguimiento de erupciones volcánicas. Por tanto, no hay ningún problema. Es decir, el que se supiera y que pues, se reaccionara más o menos tarde, tal y cual, pero se ha reaccionado. Es decir, no hay ningún problema. Entonces, yo no tengo miedo en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Todos estos volcanes que están situados en las zonas ecuatoriales, en países en donde están en medio de la selva, en zonas andinas, en donde el control es mucho más complicado y que nos pueda sorprender. Es decir, por fortuna cada vez más hay agencias mundiales que están ayudando a la vigilancia. De hecho, el Observatorio Volcanológico Mundial, que estaba antes en Estados Unidos, se llevó a... ¿Dónde está ahora? En Indonesia. Se llevó a Indonesia. ¿Para qué? Para acercarlo al fenómeno volcánico, ¿no? Entonces, pues es cierto que sí, no va a haber ningún problema en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando hay, van a avisar y uno no va a acercarse. Es decir, el número de víctimas, hombre, evidentemente también tenemos el Nevado del Ruiz, ¿no? Que fue el gran error político cuando ya se había avisado, pero bueno, también tenemos otros como el Pinatubo, donde se produjo una evacuación de la población, ¿no? Entonces, bueno, pero ese fenómeno no vamos a tener problemas, ¿no? Sí, aquí en España tranquilamente, que quiere irse al Hierro, que quiere irse a Tenerife, o... ¿Qué? El Hierro fue el año que nació mi hija pequeña, así que puedo decir el día, el 26 de septiembre, pero la erupción fue submarina, ¿de acuerdo? La del Hierro fue muy parecida a esta, la imagen fue muy parecida, simplemente que salió submarina. La debilidad estructural se la encontró en el mar y salió submarina. Y duró bastante tiempo, lo que pasa es que la emisión fue mucho menor, creció el volcán, creció suficiente, pero bueno, ahí se paró, es decir, pero también se advirtió, o sea, no hubo ningún problema, ¿no? En las catástrofes históricas estas que han provocado los volcanes, no ha mencionado el periodo este en el que los palacios micénicos de Grecia desaparecieron y Egipto tuvo que enfrentarse a unas migraciones inmensas a sus fronteras, que se conoce como la época oscura porque no hay muchos datos sobre esa época. Y quería saber si eso tuvo alguna relación con la erupción del volcán, si sabe algo de eso. No sé todas, de verdad no sé todas, porque o sea, en esta parte estos son los ejemplos más conocidos. Pero cuando tenemos influencias climáticas, es verdad que ahora mismo hay una influencia climática, en este caso antropogénica, es decir, el hombre está actuando, ¿no? También es verdad que en todo esto no hemos contado la actividad solar. El sol tiene mucho que decir también, ¿eh? Ojo que con todo esto. Lo que pasa es que cuando aquí tenemos dataciones claras, en donde tenemos los azufres, tenemos los aerosoles, tenemos la erupción, tenemos la constatación y al cabo de 1 o 2 años tenemos el fenómeno, pues blanco y en botella, ¿no? Pero a todo esto hay que añadirle el sol, ¿eh? Es decir, la actividad solar no es la misma. Y está claro que hay modelos. Y luego tenemos el problema de la precesión terrestre, es decir, el problema de la nutación, el problema del movimiento diferencial de un núcleo líquido que tenemos en la Tierra, con lo cual también genera, digamos, cambios orbitales, ¿no? Entonces, todo eso nos va a condicionar más, pero si encima le añadimos el volcancito, pues también tenemos... pero no sería capaz de ayudar ahí. ¿Es verdad que los terrenos que rodean a los volcanes son normalmente fértiles? La Campania, en Nápoles, es una de las zonas fértiles más grandes de Europa, como consecuencia de los depósitos de ceniza. Esta ceniza que está cayendo en La Palma, las plataneras, están sobre ceniza volcánica, ¿verdad? Con tierra de otro tipo mezclada. La ceniza, cuando se mezcla con la tierra de labor, está metiendo nutrientes minerales. Tenemos el Lanzarote, toda la zona de las parras, de la uva de la... ¿Cómo se llama? La malvasía. Ese vino que pues ayuda esa ceniza a captar el agua, tiene los productos minerales. La ceniza es una zona, un aumento de la fertilidad. La ceniza es mineral, es decir, son sales minerales, son depósitos minerales que ayudan, y evidentemente sí. Ojo, que también hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, también lo he dicho esta mañana, por ahora no ha llovido. Entonces convendría también tener cuidado porque el arrastre de esta ceniza puede en un momento determinado, el lavado de ella poder acumularla en lugares donde va a ser mucho más difícil. Con lo cual lo ideal sería empezar a mezclarlo con la tierra de labor ya, para que no sea arrastrada, por ejemplo, ¿no? Limpiar las carreteras, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también puede afectar, pero sí son muy fértiles las cenizas. Si llueve a la par de la erupción, sería la de Padre. ¿Perdón?
que si llueve a la par que la erupción, ya la mezcla del agua con el puede ser terrorífico. Bueno, depende. Por ejemplo, en el Pinatubo los muertos fueron como consecuencia del monzón, pero llovió mucho, ¿no? O sea, también hay que ver la cantidad de volumen de lluvia, ¿no?, que puede caer, ¿no? En Canarias no, La Palma es una zona bastante húmeda en ese sentido. También puede ayudar, no apaga la erupción. Yo soy famoso porque a mí me preguntó la presentadora de la Sexta, de hecho estoy en TikTok, de cómo apagar el volcán. Pero fue a mí, pero también hay que tener en cuenta que hay volcanes a 4.000 metros de profundidad bajo el agua, es decir, el agua no apaga el volcán. Lo único que pasa es que si es verdad... pero digo que ayudaría en ese... es una bromita que he puesto yo para eso, pero que arrastraría, ¿no? Entonces, también aplacaría en un momento determinado. Se hablaría de la lluvia ácida, pero es muy local. Es decir, sería un problema muy local, muy puntual, ¿no? Pero yo creo que también ayudaría bastante en un momento determinado, incluso para limpiar la atmósfera, ¿no? Es decir, nosotros cuando hemos estado en Islandia, estábamos cerca del volcán y tenías que meter la nariz para oler ácido porque ayer no estaba lloviendo, soplaba el viento y era bastante, digamos, accesible, ¿no? Pero yo creo que a veces climáticamente nos puede ayudar un poco más. Una lluvia torrencial no, en el Pinatubo los muertos fueron por el monzón porque fueron, digamos, se produjeron avalanchas de barro y la ceniza mezclado con el barro eran lahares, pero bueno, no vendría mal lluvia en este momento para poder mitigar ciertos daños, ¿no? ¿Qué hay de la caída estructural de La Palma? El peligro de que se parta en dos y que al añadirse más material, supongo que es más peso. Vamos a ver, creo que está hablando de cuando se deslizamiento, el modelo de deslizamiento que produciría el tsunami. Vamos a ver. Eso es un modelo matemático que se hace asumiendo que muchas islas oceánicas han tenido grandes deslizamientos. Si nos vamos a Tenerife, probablemente el Valle de la Orotava fue un valle de deslizamientos. Si nos vamos al Hierro, hay varios valles de deslizamientos. Si nos vamos a otra isla, hay valles de deslizamientos. El deslizamiento se produce, ¿por qué? Pues porque cuando superamos cierta pendiente, igual que estamos haciendo un montón de arena en la playa, se desliza y se puede provocar un deslizamiento. El material volcánico al final no está tan bien consolidado, con lo cual puede deslizarse. Es decir, la historia de que en todas las islas volcánicas, de hecho, hay deslizamientos, está. La caldera de Taburiente no parece que sea de deslizamiento en La Palma, sino más bien de erosión, por la lluvia, precisamente. Pero, claro, en la única isla en donde no había deslizamientos era la isla de La Palma. Entonces, este grupo de científicos, británicos, suizos, pues hacen un modelo. ¿Qué pasaría si se produjera el deslizamiento? Como la isla de La Palma tiene una dorsal central, es decir, una cadena montañosa, ¿qué pasa si se parte por dos? Que es la zona de mayor pendiente. Y claro, si se parte en dos, pues va a provocar un mega tsunami. De hecho, hay un episodio del CSI Miami, en donde están evacuando Miami porque viene el tsunami generado por una isla en África, si ve aquí un canario, en África, pero no le gusta, pues que llegaba de la isla de La Palma. Pero es un modelo que no tiene por qué ocurrir ahora. Y con la estructura, incluso la presencia de esta fisura, precisamente es transversal, con lo cual estaría dando un apoyo, es decir, como un contrafuerte en una catedral gótica, por decirlo de una manera. Es decir, nos estaría soportando aún más ese proceso de deslizamiento. Es un modelo, es lícito. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando llega a la isla de La Palma y de pronto alguien lo encuentra, pues lo saca. Y si luego alguien lo quiere pues sacar publicidad, lo saca. Y si queremos asustar, lo sacamos. Pero no es el escenario que se está barajando ahora mismo, ¿no? Porque no está dándose ni procesos de inflación, ni inyección. Ya hemos visto, cuando llega hacia abajo, gira hacia el oeste o va a girar hacia el este. Es decir, el centro está, ya lo hemos visto en la tomografía, tan sumamente consolidado que no va a permitir la inyección magmática hacia el interior. Entonces, es muy improbable que se produzca eso. Lo que no significa que el edificio volcánico actual se derrumbe. Es decir, lo que está ocurriendo ahora está poco consolidado, tiene mucha pendiente y ya tenemos varios procesos de derrumbe. Y seguirá derrumbándose. Cuando superemos los 45 grados se va a derrumbar. Cuando tengamos un aumento de la presión, se va a derrumbar. Al derrumbarse, vamos a tener colapso, vamos a tener emisión de ceniza, de lava. Pero además vamos a tener una despresurización, con lo cual vamos a aumentar la explosividad. ¿Vale? Pero no va a producir eso. Por otro lado,
ese río de lava que lo estamos ganando en la Tierra no está todavía bien consolidado con el fondo marino. Y cuando el fondo marino empieza, ahora mismo es una zona muy plana, si miramos los mapas batimétricos es bastante plana, pero en el momento que empieza a pillar pendientes, como está sólido va a romper. Y al romper es cuando nos metemos en una bañera, vamos a generar pequeños tsunamis. Pero esos son modelos muy posteriores, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver con el modelo grande de tsunami del derrumbamiento de La Palma. Se está hablando que, bueno, de una reconstrucción de los municipios afectados por la lava y todo esto, y a mí me interesa mucho el punto de vista humano, conociendo que los fenómenos volcánicos son cíclicos y lo que está afectando ahora esta erupción. ¿Qué adaptación podemos hacer si una reconstrucción en áreas cercanas o directamente, no sé, yo a lo mejor pensando en mí desde mi punto de vista, construir una casa en una zona que puede ser afectada por un volcán es algo complicado? Y es que creo que, como se está hablando también de la construcción en ramblas, en el sureste peninsular, siempre acabamos tropezando con la misma piedra y no sé hasta qué punto es positiva esa reconstrucción. A ver, yo plantearía dos cosas. Ya me lo han preguntado varias veces. ¿Usted sería de la Palma? No. ¿Por qué? Porque La Palma es muy grande. Y el fenómeno eruptivo en la isla de La Palma son cada 50, 70, 80 años. Lo que está claro es que toda la población afectada debe ser realojada en otro lugar. No se va a quitar la lava, no se van a reconstruir las casas, eso es un terreno yermo, muerto, con lo cual lo que hay que olvidarse de esos pueblos. Y hay que buscar otro. Eso es un problema actual, porque hay que buscar espacio público y espacio privado para construir, ¿de acuerdo? Pero yo no me iría. No me iría porque no. ¿Por qué? Pues porque la Campania sigue siendo zona fértil. El hombre, ¿desde qué hombre se ha sentado cerca de los volcanes? ¿Por qué? Porque son zonas, o sea, no somos tampoco tontos, no nos vamos a ir al medio del desierto del Sahara. Entonces, lo que tenemos claro es que son zonas que nos van a dar productividad. La cuestión es la planificación urbana. Y la cuestión está en considerar también la solidaridad. Es decir, tanto que tenemos aquí ahora, pues a lo mejor cambiar este pueblo cuesta 1.000 millones de euros. Ya le dije, 1.000 millones. Perdón, Europa ha dado no sé cuántos cientos de miles de millones como consecuencia de la pandemia. Pues dediquemos 1.000 millones de euros a reconstruir en otro lugar La Palma, aunque sea adquiriendo espacio público. Y porque hay que hacerlo, y es realojando. Y ahí empezaremos a la solidaridad europea, la solidaridad española y cualquier otro tipo de solidaridad. ¿De acuerdo? Empezando por ahí. Pero venir diciendo, como al tercer día, que parecía que venía un incendio forestal, ustedes van a volver a su casa. A algunos políticos son bocachanclas de mucho cuidado. Me da igual del partido político que sea, porque habían de todos, ¿vale? Porque todos pasaron a hacerse la foto por allí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero no hay que echar a las personas de allí. Ahora bien, volviendo al tema de la Rambla, es que es otra cosa, es que yo me voy a Almería y a mí me entra, se me cae cuando yo veo la Rambla de Almería, que se llama Rambla, porque allí ha pasado el agua, que ahora es un aparcamiento subterráneo, un lugar de... Oiga, perdone, el agua va a buscar su cauce y va a llevarlo. ¿Qué ocurre? ¿Que se haya cada 500 600 años? Pues si tenemos capacidad para una ordenación del territorio adecuada, pues deberíamos hacerla. Pero también nosotros somos muy cómodos. Y ahí es donde yo hablo de la sociedad mediterránea. La sociedad mediterránea siempre somos de que nos la resuelva otro. Y la autosuficiencia, la autoayuda o el autoaprendizaje no existen dentro nuestro. Está la cola británica y la cola latina. La pandemia nos ha enseñado por una vez en nuestra vida a hacer cola británica, por decirlo de una manera. Guardamos cola. ¿Cuánto tiempo hace que no hemos visto a la gente guardando cola? Ahora hacemos cola. Vamos a entrar al cine, es que mi hijo, es que tengo prisa, es que voy a comprar la compra. Es decir, somos de esa manera. Y eso lo hacemos en la casa, eso lo hacemos en todos los lugares. Es cobarde el que sigue las normas. Lo llamamos de otra forma o incluso más despectiva. Entonces, yo creo que también debemos empezar a pensar en lo que es una planificación y ser nosotros mismos conscientes. Hemos tenido los terremotos de Santa Fe de hace poco. ¿Quién de ustedes han terminado atornillando los armarios? Yo a mí se me infló la boca decir que hay que atornillar los armarios, que hay que quitar las cosas pesadas. Pues yo también he salido con todo esto. Sí, lo voy a hacer mañana, pasado. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han revisado la casa? Yo ya lo tenía atornillado. Pero de verdad, ¿cuántos lo han hecho? Si ya han terminado los terremotos, ya vendrán, ya otro. Si ya vendrá la autoridad a salvarme. Es decir, somos quien, si la autoridad lo hace mal, la culpa es de ellos. Y si no lo hacen, también es de ellos. ¿Cuánto es nuestra responsabilidad? Si a mí me dan un terreno a 4 perras en un río,
Pues voy a construir ahí porque es más barato. Pero si el río está seco, si no pasa aquí nunca agua. Entonces somos nosotros también los responsables. Nadie nos obliga a vivir ahí. Y sin embargo compramos el terreno, ¿no? Pues lo mismo ocurre con esto. Yo haría una planificación urbana diferente. Pues bueno, pues tenemos un tanto por ciento de isla perdida, pues nos vamos al otro lado. Luego lo recuperaremos. Podemos poner la carretera muy fácil de hacerla. Pasamos una pisonadora y la elevamos 5 metros, 25 metros, vale, ya está. Y podemos pasar los medios de transporte. Pues ya está, dejemos una zona nueva y construyamos a los lados. No es necesario escapar, no es necesario huir, sino es necesario hacer una planificación y prometer a la gente la realidad. Vamos a reubicarlos. Vamos a buscar espacio público y espacio privado. Y evidentemente que te den 30.000 euros por una casa, pero también hay otra cosa. ¿Tú sabes que el 80% de las casas no estaban aseguradas? Eran construcciones legales. Entonces, ¿de quién es la culpa aquí ahora? Es decir, que también tenemos que ser nosotros mismos conscientes. Claro que nos cuesta dinero, por supuesto, pero es que para eso estamos pagando. Pagamos por el seguro del coche porque tenemos que no nos den una rozadura y no pagamos por un seguro de una casa o un seguro de vida. O no escrituramos una casa. No, era de mi abuela, que luego me pasó a mi bisabuela, si es que uy, no. Y luego venimos pidiendo. Entonces también hay mucha responsabilidad nuestra. Esa es la cultura mediterránea, de la que yo me quejo. Estoy de acuerdo, yo creo que la ordenación del territorio vamos bastante mal en este país en general. No, en todo el Mediterráneo. Cojamos norte de África, lleguemos hasta Grecia, Turquía. O sea, nuestra cultura es fenicia, es griega, es romana. ¿Cuántos los romanos fueron ordenados? ¿Existe algún medio urbanístico como para adaptar una ciudad a medios volcánicos? Como por ejemplo el parasismología. Bueno, no. Es decir, cuando viene la lava, no. Se quita y ya está. ¿No te puedes quitar? Vale. Pero me voy a otro lado. Bueno, pues, muchas gracias.